El próximo martes, 31 de octubre, los cristianos evangélicos de todo el mundo vamos a estar recordando un nuevo aniversario de lo que le ha llamado el mundo la Reforma Protestante. ¿Por qué lo recordamos en esta fecha? Porque la historia cuenta que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colgó en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis en las cuales establecía su discrepancia con la Iglesia de aquel momento. Martín Lutero era un monje de 33 años que se especializaba en estudios teológicos. Teología es la disciplina que estudia los conocimientos acerca de Dios y de la fe religiosa. Este monje se especializaba en estudiar todo lo que tenía que ver acerca de Dios y de la fe religiosa. La Reforma Protestante fue un proceso que empezó muchos años antes de Lutero y siguió muchos años después de Lutero. Pero el 31 de octubre de 1517 fue un momento central de la Reforma Protestante. Ese día fue el día que Martín Lutero, como dije, clavó en la puerta de la catedral sus 95 tesis. Para que se entienda bien, las 95 tesis en la puerta de la catedral fue una presentación oficial de su estudio, del estudio de Martín Lutero, sobre los temas en los que establecía su discrepancia con lo que estaba sucediendo en ese momento en la Iglesia, lo que estaba sucediendo en la Iglesia de aquella época. La discrepancia que tenía Martín Lutero con la Iglesia comenzó por las desviaciones que había tenido la Iglesia. La voluntad de Dios iba en un sentido y la Iglesia se había desviado de alguna manera de la voluntad de Dios. Cuando hay un desvío, la distancia al principio es corta, pero después, con el tiempo, se va agrandando. Y habían profundas diferencias entre lo que Dios había enseñado en la Biblia y lo que estaba haciendo la Iglesia en ese momento. Y las 95 tesis que presentó Lutero apuntaban a volver a lo que dice la Biblia, a volver a lo que dice la palabra de Dios. En aquella época la Iglesia había caído en pecados graves. Por ejemplo, para recaudar dinero se habían inventado las indulgencias. Las indulgencias era un dinero que se pagaba para eximir de la pena de la culpa por el pecado. ¿Por qué necesitaba la Iglesia cobrar? ¿Por qué necesitaba recibir dinero? Bueno, porque se estaban haciendo diferentes obras y el Papa había establecido esta forma de recibir dinero. La indulgencia entonces era un pago que se hacía para eximir a las personas de la culpa del pecado. Esto directamente era una mentira, era una estafa para recaudar dinero, porque la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente que somos justificados gratuitamente. Es por gracia, quiere decir que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios a través del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Vender algo que es gratuito y vendérselo a un comprador porque el comprador no sabe que eso es gratuito, es una estafa. El aire es algo muy importante que necesitamos para la vida. Sin aire no podemos vivir. Es algo muy valioso que tenemos. Ahora, no podemos venderlo. No le podemos decir a otra persona, te voy a cobrar el aire que estás respirando. Aunque la otra persona no sepa que el aire es gratis, nosotros no se lo podemos cobrar el aire. Es una estafa. Pero no solo en esto discrepaba Lutero con la Iglesia. En aquella época la Iglesia era un actor político relevante. Los papas tenían mucho poder, nombraban reyes,
En otras oportunidades no los nombraban, pero los coronaban. Era una persona muy importante. Tenía mucho poder político y tenía mucho poder militar. La actividad política, mi hermana, mi hermano, generalmente corrompe a las personas y también a los cristianos. La actividad política generalmente, no digo siempre, notes el detalle, generalmente corrompe a las personas. En aquella época la iglesia se había corrompido por el poder político y la iglesia mandaba asesinar y la iglesia mandaba perseguir personas. Recordemos, yo creo que todos en el liceo alguna vez estudiamos la Santa Inquisición y aprendimos sobre estos temas. El poder político, entonces otra de las quejas de Martín Lutero era sobre el poder político y social del Papa. Y acá también se estaban pasando por encima algunos mandamientos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20:13 dice: no matarás. En Mateo 5:44 Jesús había enseñado: amad a vuestros enemigos. O sea que ya no se trata de no matar ni perseguir. Amad a vuestros enemigos. Otra de las grandes desviaciones con las que discrepaba Lutero es que la Iglesia le daba el mismo valor a lo que declaraba el Papa que a lo que declaraba la Biblia. La palabra del Papa tenía el mismo valor que lo que decía la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no hay ninguna persona con autoridad igual a Dios. Nadie tiene una autoridad igual a Dios. No hay ninguna revelación universal que Dios haya hecho, estoy hablando de una revelación universal para todo el mundo, fuera de lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Por eso ningún ser humano puede decir: yo establezco tal cosa o yo declaro tal cosa para todos los cristianos. El que declara es Dios y el que dice esto es así es Dios y lo hace a través de la Biblia, a través de su palabra. Y nadie puede poner su autoridad a la misma altura de la palabra de Dios. Nadie tiene una autoridad a la misma altura que la autoridad de Dios. Entonces, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral estas 95 tesis sobre las cosas que debía de corregir la Iglesia. Yo no sé si muchos cristianos han leído las 95 tesis que clavó Martín Lutero allí en la catedral. Yo creo que la mayoría de los cristianos no la han leído. Y les digo que cuando las leemos parecen sacadas de una película de ciencia ficción, porque las cosas que habían que corregir eran cosas inimaginables si nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la tesis número 27 de la que había escrito Martín Lutero habla de la doctrina del purgatorio. Y Martín Lutero dice: es doctrina de hombre la que dice que tan pronto como una moneda entra en la caja de dinero, el alma sale volando del purgatorio y va al cielo. Esto tuvo que corregirlo Martín Lutero en aquella época para que entendamos lo que estaba sucediendo. Había una doctrina que decía que las almas iban al purgatorio y que había que hacer una oración y una ofrenda por esa persona. Y que cuando uno hacía la ofrenda, cuando la moneda indicada caía y tocaba el fondo de la caja, esa alma automáticamente salía del purgatorio e iba al cielo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo había gente que creía estas cosas? Si la palabra de Dios es tan clara, ¿cómo había gente que creía estas cosas? ¿Cómo había gente que creía la existencia de un purgatorio si no está, podemos leer los 66 libros de la Biblia, no está en ningún lugar? La Biblia es clara en lo que viene después de la muerte, no habla de purgatorio. Si nosotros leemos la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, desde el 19 hasta el 31, vamos a ver que se puede ir a dos lugares: o a la presencia de Dios, al paraíso, o se puede ir al infierno después de la muerte. No hay
un lugar intermedio. No hay un purgatorio, un lugar intermedio donde uno va a limpiar sus pecados. Purgar justamente significa limpiar. No hay un lugar donde uno va a limpiar sus pecados. Lo único que limpia los pecados, ¿qué es? La sangre de Cristo, la fe puesta en la sangre de Cristo. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay una oración que yo pueda hacer por otra persona para que sean limpiados sus pecados. ¿Se entiende? La salvación es personal. Y cada uno tiene que confesar sus pecados delante de Dios. Primero, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Y después que somos hijos de Dios, cada uno tiene que confesar sus propios pecados delante de Dios. Yo no puedo confesar los pecados de mi esposa, ni mi esposa puede confesar los míos. Cada uno tiene que confesar sus pecados. No hay oración que podamos hacer por los pecados de los demás, solamente la sangre de Cristo. Y si esa persona puso la fe en ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Miren, si había alguien que necesitaba un purgatorio, era el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Porque ese, dice la Biblia, que era un criminal. No sabemos, siempre le decimos ladrón de la cruz, pero la Biblia lo llama malhechor y en otras traducciones lo llama criminal. Capaz que robaba y también mataba, no sabemos. Pero era un criminal, es lo que dice la Biblia. Ahora, si alguien necesitaba un purgatorio era ese, porque ese tenía muchos pecados para purgar, para limpiar. Y Jesús no le dice, cuando estés en el purgatorio yo voy a orar por vos. Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre cuando creyó en Jesús, cuando puso su fe en Jesús, dijo, Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, vas a estar en el purgatorio. Jesús le afirmó, sin ninguna duda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Habían inventado una doctrina sobre la existencia de un purgatorio, un lugar donde iba el alma de las personas muertas para que allí pudieran ser limpiados sus pecados. Y esto no está en ninguna parte de los 66 libros que toda la cristiandad considera los inspirados por Dios. La doctrina de las indulgencias, entonces, la doctrina de la autoridad del Papa, la doctrina del purgatorio, son algunos de los ejemplos de todo lo que pasaba con la Iglesia, todas las cosas que estaban pasando en la Iglesia en aquella época. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser que sucedieran estas cosas en la Iglesia? ¿Cómo puede ser que la gente creyera en estas cosas? ¿Cómo había gente que creía que cuando se hace una ofrenda y la moneda toca la base del cajón, el alma pasa del purgatorio al cielo? ¿Cómo puede ser que la gente creyera estas cosas? ¿Por qué la gente creía estas cosas? ¿Por qué? Porque desconocía la Biblia. Porque no leían la Biblia. Y no leían la Biblia porque en aquella época era más importante el trabajo en el campo que aprender a leer y a escribir. En aquella época no se le daba importancia a la cultura. La Biblia no estaba en su idioma, la Biblia estaba solamente en latín y estaba prohibido traducirla a las otras lenguas. No había Biblia, no se sabía leer, la mayoría no podía leer, entonces creían en lo que se les enseñaba. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, ¿y conoceréis la verdad? Conoceréis la verdad primero y después la verdad os hará libres. Mi hermana, mi hermano, si no queremos ser engañados, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad se conoce leyendo la palabra de Dios. Y les digo, todos nos podemos equivocar. Todos los que nos paramos acá y presentamos la palabra de Dios también nos podemos equivocar.
tratamos de no equivocarnos, por eso dedicamos muchas horas a preparar cada vez que hablamos desde aquí adelante. Pero cualquiera se puede equivocar y cualquiera se puede desviar de lo que dice la palabra de Dios. Por eso ustedes tienen que conocer la palabra de Dios. Y ustedes tienen que, si cometí algún error, me tienen que decir, Esteban, no públicamente, pero personalmente, a mí igual que sea, te equivocaste en tal cosa. Y miren que me ha pasado, de que me bajo del púlpito después de predicar y me han dicho, ¿podemos hablar a solas? Sí, cómo no. Tal cosa que dijiste no es tan así. ¿En serio? Y a la próxima vez que tuve la oportunidad, lo corregí. Mi hermana, mi hermano, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Porque Satanás conoce la palabra de Dios. Y muchas veces nos trata de engañar hasta con la palabra de Dios. Trató de engañar a Jesús con la palabra de Dios. Cuando lo tentó a Jesús, bueno, en algún lugar está, a ver, ahí. En Mateo capítulo 4, versículo 6, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y es verdad, esto era parte de la palabra de Dios, lo que lo estaba interpretando mal y lo estaba utilizando de una manera que no correspondía. Mi hermana, mi hermano, tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que saber aplicarla. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros, él mismo, el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo escuchen. Queridos, si algún día escuchan algo que no está correcto, háganmelo saber y seguramente si están en lo correcto lo vamos a corregir. Ahora, volviendo a Lutero. Lutero, como los demás reformadores, tuvieron que hacerse algunas preguntas para entender aquellas cosas que había que corregir en la iglesia. Una de las preguntas que se hizo Lutero fue ¿qué es la iglesia? Otra de las preguntas que se tuvo que hacer Lutero es ¿cómo es que una persona se salva? Otra de las preguntas que se hicieron los reformadores es ¿de quién es la autoridad espiritual? ¿De quién es la autoridad en la iglesia? Otra de las preguntas que se hicieron los reformadores es ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Y Lutero respondió a estas preguntas con 5 temas básicos. 5 temas que están dentro de las 95 tesis. Las 95 tesis se resumen en 5 temas de los que habló Lutero. Lo primero, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la única autoridad. La Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y de la vida cristiana. Mi hermana, mi hermano, no es lo que diga el pastor, no es lo que diga lo que diga el otro. La única autoridad es la palabra de Dios. Si alguien predica algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, eso no lo podemos tomar como predicación cristiana. Hasta ese momento la autoridad estaba en la Biblia, pero también estaba en los libros agregados a la Biblia, aquellos libros que llamamos apócrifos. Y además la autoridad estaba en lo establecido por los diferentes papas, las declaraciones de los diferentes papas. O sea que tenían la Biblia, tenían otros libros agregados y tenían lo que establecía el Papa. Lutero señaló que solo la Biblia es la fuente de todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Queridos, no hay ninguna fuente de autoridad fuera de lo que dice la palabra de Dios. Para los hijos de Dios está primero la Biblia, por encima de cualquier fuente de autoridad. Incluso está por encima de las leyes de tu país. La Biblia está por encima de todo. Si las leyes de mi país van en contra de lo que dice la Biblia, yo tengo que respetar lo que dice la Biblia y no lo que dicen las leyes. Esto no quiere decir que vamos a desobedecer todas las leyes, pero primero está la autoridad de la palabra
de Dios. No hay autoridad en este mundo por encima de la autoridad de Dios. Y Dios nos dejó la Biblia como su palabra. Por eso le llamamos la palabra de Dios. En cierto momento los sacerdotes le dijeron a Juan y a Pedro que no predicasen más de Jesucristo. Y la respuesta fue en Hechos capítulo 4, versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Primero se obedece a Dios. No hay sacerdote, no hay pastor, no hay líder cristiano, no hay líder religioso, no hay ningún libro por encima de la Biblia, de los 66 libros que están en la Biblia. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Mi hermana, mi hermano, ¿querés saber si una iglesia es de sana doctrina? ¿Querés saber si una iglesia enseña de verdad la palabra de Dios? Yo te voy a recomendar algo que nos enseñó el hermano Pedro Brusón en el Instituto Bíblico yo lo aprendí hace como 32 años. Una de las cosas que tenés que ver es si la fuente de autoridad de esa iglesia es realmente la Biblia, o si hay algún otro libro aparte de la Biblia que está a la misma altura de la Biblia. Si la fuente de la autoridad es la Biblia, pero aparte de la Biblia tienen libros apócrifos o tienen el libro del Mormón o tienen lo que sea, ahí hay errores. Ahí no estamos hablando de realmente la palabra de Dios. Si la autoridad es la Biblia y le agregan las revelaciones recibidas por algún líder espiritual, ahí van a haber errores. La Biblia es la única autoridad, es la palabra de Dios. La segunda base es que la salvación del alma se recibe solo por fe. No hay obras que podamos hacer, no hay cosas que podamos hacer, solamente la recibimos por fe. No se requiere ninguna obra humana ni la intervención de un hombre para la salvación. La salvación es algo personal que solo lo puede decidir el hombre o la mujer para sí mismo y por su propia fe puesta en el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, en esa sangre derramada por Cristo en la cruz, porque esa es la única sangre o la única cosa que puede salvarnos y limpiar nuestros pecados. En Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que se necesite para ser salvo, porque Cristo ya hizo todo lo necesario por vos y por mí para nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en esa obra redentora de Cristo. Un hombre le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quizás este hombre habrá preguntado eso pensando que tendría que hacer alguna cosa o algún sacrificio o alguna promesa. Y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no es por una oración de alguien importante que haga por tu vida. La salvación no viene por las buenas obras que podamos hacer. La salvación viene por fe en la obra hecha por Cristo en la cruz. Otra de las bases y que establecen la reforma que proponía Lutero es que la salvación del alma se recibe por gracia. La salvación es un regalo. Gracia, cuando algo se da por gracia,
es un regalo que se da inmerecido por la persona. O sea que la persona no hizo ningún mérito para recibir eso. Por eso eso se lo llama gracia. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia. Es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que nosotros no merecíamos. No es por ninguna obra que hagamos ni por ningún mérito que tengamos. No es por algo bueno que hicimos. A veces decimos de alguna persona que tiene paciencia, decimos, tiene ganado el cielo esta persona, porque lo vemos con mucha paciencia, porque vemos que soporta las cosas. Eso es un error, es un dicho humano, pero es un error. Nadie tiene ganado el cielo por las cosas que hace, o por la paciencia que tiene, o por el amor que tiene. La gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, liberándonos de nuestra esclavitud, del pecado, y levantándonos de la muerte espiritual. La expresión gracia es un sinónimo de regalo. El perdón de nuestros pecados es un regalo que se recibe sin que exista ningún mérito de parte nuestra. No es nada que hayamos hecho antes de ser salvos ni después de ser salvos. Es un regalo de parte de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, queridos. No hay ningún mérito que nos pueda hacer salvos, sino solamente el regalo de Dios. La cuarta base de esas 95 tesis es que Jesucristo es el único mediador entre el hombre y el ser humano. Hasta ese momento la Iglesia sostenía, como dije antes, que al morir el alma iba al purgatorio y luego con las oraciones intercesoras de los demás cristianos podían ir a la presencia de Dios. La doctrina del purgatorio no sale de los libros canónicos, no sale de los libros inspirados por Dios, no sale de los libros que todo el cristianismo reconoce como inspirados por Dios. Sale de los libros, por ejemplo, de Macabeos y de Enoc, que son libros que hasta los mismos que los siguen no los consideran inspirados por Dios. Son libros que fueron agregados a la Biblia y que ellos mismos no los consideran inspirados por Dios. Dentro de los 66 libros de la Biblia no hay ninguna expresión que nos haga pensar que existe un purgatorio. Por el contrario, hay textos que señalan la oportunidad de reconciliarse con Dios solamente en esta vida. Solamente en esta vida. Solamente por la mediación de Jesucristo y sin la mediación de ninguna otra persona. No son las buenas obras, no son los sacramentos, no son los sacrificios que nos llevan a Dios. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay después de esto otra oportunidad donde alguien va a orar por vos. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La quinta base de esas 95 tesis de Lutero dice, la gloria es solo para Dios.
Mi hermana, mi hermano, tu vida tiene que traer gloria a Dios. Cada cosa que haces no es para gloria tuya, ni para gloria de la iglesia, ni para gloria, es para gloria de Dios. Cada cosa que vivimos es para la gloria de Dios. Y el cristiano debe vivir teniendo en cuenta el señorío de Cristo en cada momento de su vida. El señorío de Cristo no es válido solo para cuando estás en la iglesia o cuando estás leyendo la Biblia o estás orando o estás teniendo tu devocional. El señorío de Cristo en nuestra vida es en cada momento de nuestra vida. Cristo es tu Señor cuando estás trabajando, Cristo es tu Señor cuando estás estudiando, Cristo es tu Señor cuando estás manejando o cuando estás yendo en el ómnibus, Cristo es tu Señor cuando estás en cualquier situación de tu vida. No existe separación entre lo que hago en mi vida particular y lo que hago cuando estoy en la iglesia o cuando estoy leyendo la palabra de Dios. En todo momento soy un hijo de Dios y en todo momento mi vida tiene que dar gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En 1 Pedro 4 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, sobre estas 5 bases es que Martín Lutero escribió sus 95 tesis. O mejor dicho, de las 95 tesis podemos sacar estas 5, podemos resumirlo en estas 5 bases. Fue muy valiente lo que hizo Martín Lutero en aquella época. No era para cualquiera hacer lo que hizo. Este hombre fue perseguido por enfrentar a la iglesia. Su juicio duró mucho más de 4 años, para que tengamos una idea de lo que sucedió en aquel momento. Pero los pensamientos de Lutero tuvieron gran difusión. Primero tuvieron gran difusión en Alemania y después en toda Europa. Dios hizo que todo esto sucediera con la llegada de la imprenta. Con la imprenta se empezaron a imprimir Biblias. Martín Lutero ayudó para que la Biblia se tradujera, o buscó personas para que la Biblia se tradujera en diferentes personas, e impulsó también esto, en diferentes idiomas, e impulsó también esto. Y las 95 tesis de Martín Lutero primero se difundieron por toda Alemania y después se tradujeron a los diferentes idiomas y llegaron prácticamente a toda Europa. Como decimos hoy, se hizo viral en aquel momento lo que escribió Martín Lutero. Y esto lo tomamos como el punto central de la Reforma protestante. Ahora, quizás una pregunta que nos deja Lutero a cada uno de los cristianos del siglo XXI ¿es necesaria una reforma como la de Lutero hoy? Y yo te hago esta pregunta. ¿Es necesaria una reforma como la de Lutero hoy? La Biblia en diferentes textos nos habla de cómo serán las personas en los últimos tiempos. Si querés saber cómo serán las personas en los últimos tiempos, podés leer Timoteo 3, segunda de Pedro 3. Nos habla del cuidado que tenemos que tener los cristianos de falsos predicadores y de engañadores. Pero yo creo que si le preguntáramos a Martín Lutero si estuviera en medio de nosotros y recorriera algunas ciudades del mundo y algunos lugares, y después pudiéramos hacerle algunas preguntas y le dijéramos: Martín, ¿para vos hay que hacer otra reforma o estamos bien como estamos? Seguramente nos diría:
Bueno, hay iglesias de sana doctrina en todas partes del mundo. Y nos diría, pero los cristianos no son como los cristianos de otras épocas. Y nos diría, la reforma no tiene que estar en la iglesia. La reforma tiene que estar en las personas. Ustedes saben que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se nos habla de 7 iglesias, 7 modelos de iglesia distintos. Muchos de los estudiadores de la Biblia identifican a la iglesia de la Odisea, la última de todas, como la última iglesia, la última etapa de la iglesia a nivel mundial. Yo no coincido del todo, pero más o menos puede ser que muchas características de la iglesia de la Odisea sean las características de los cristianos de nuestra época. Y es muy probable que nosotros estemos viviendo la etapa de la iglesia de la Odisea. Y Cristo le escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Y en esa carta le dice 2 cosas importantísimas. Y yo creo que si Lutero nos dijera hay que hacer una reforma, ustedes tienen que hacer una reforma personal, no una reforma de iglesia. Y una de las cosas que dice esta carta que Cristo le escribe a esa última iglesia está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios ve a esta última iglesia de la historia y le dice, cristianos, ustedes son tibios. Por suerte dijo tibios y no tibiecitos, me hubiera dolido más todavía. Pero el Señor nos dice tibios. Cada uno de nosotros necesitamos reformar nuestra visión de Cristo. Hoy necesitamos reformar nuestras prioridades en la vida. Hoy no necesitamos volver a la Biblia como fuente doctrinal, porque estamos dentro de la sana doctrina. Lo que necesitamos hoy es vivir lo que predicamos, empezando por mí. Necesitamos vivir lo que predicamos. Necesitamos sacar la mirada de pequeñas cosas y poner la mirada en las grandes cosas, en las cosas del Señor. Necesitamos empezar a mirar la vida como la ve Cristo, ver lo que ve Cristo, mirar lo que mira Cristo, entender como lo entiende Cristo. Esta es la reforma que necesitamos hoy. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy es que el diablo nos convenció que está todo bien en vivir una vida cristiana más o menos. Está todo bien, como lo estás haciendo. Nos convenció de que alcanza con ir una vez por semana a la iglesia. ¿Qué vas a ir el miércoles a orar? Nos convenció que con eso alcanza. Nos convenció que es importante ir el domingo a la iglesia. No importa que llegues 10, 15, 20 minutos más tarde, pero es importante que estés en la iglesia. Nos convenció que de repente un domingo de mañana podemos estar alabando y adorando a Dios y emocionarnos de la forma que alabamos a Dios y sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que después el resto de la semana no tenemos que ser tan fanáticos. Ya alcanzó con todo lo que viviste el domingo de mañana. Dios quiera que cada uno de nosotros volvamos a Cristo de verdad. Y que Cristo cuando nos mire y nos vea a cada uno de nosotros nos diga, acá hay un tibio. Que no vea un tibio cuando el Señor me está mirando a mí. La otra cosa que le dice Cristo a esta iglesia está en el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que si esto lo traducimos al
al siglo XXI, el Señor nos está diciendo, me dejaste afuera. Me dejaste afuera. Porque si está en la puerta y llama es porque lo dejamos afuera. Cristo está diciendo a los cristianos, quizás en algún momento de tu vida me estás dejando afuera. Quizás en algunas cosas de tu vida me estás dejando afuera. Quizás estás tomando decisiones en las que yo quedo afuera. Y lo más triste es si el Señor nos está diciendo, estás fresco afuera y hace rato que estoy afuera. Y es triste que el Señor nos diga de esta manera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo te está diciendo, yo quiero tener más comunión contigo. Esto es lo que te está diciendo el Señor. Cuando el Señor te dice, estoy a la puerta y llamo, el Señor te está diciendo, yo quiero tener más comunión contigo. Mi hermana, mi hermano, hoy la reforma no es para la iglesia. Hoy la reforma es para la vida personal de cada uno de los que integramos la iglesia. Hoy la reforma la tenemos que mirar para adentro de nosotros, no para afuera. La tenemos que mirar para adentro de nosotros. Y tiene que empezar por cada uno de nosotros. Dios quiera que muy pronto o hoy mismo empiece la reforma de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre eterno, gracias, porque a lo largo de la historia, a pesar de que tu pueblo se desvió, vos tuviste instancias, enviaste líderes para ayudar a tu pueblo a volver a vos. Gracias, Padre, porque a pesar que nosotros como humanidad 1000 veces nos desviamos de vos, vos 1000 veces nos ayudaste a volver a tu camino, Señor. Y Padre, yo te doy gracias por este hombre que usaste, por Lutero. Te doy gracias por la valentía que tuvo este hombre. Gracias por su vida. Gracias por los reformadores que vinieron antes que él y los que vinieron después de él. Gracias por los líderes evangélicos de los últimos siglos, Señor, que han hecho que tu palabra llegara hasta los confines de la tierra, Dios. Gracias porque tu pueblo ha crecido en estos últimos años, Señor. Y Señor, gracias porque hoy hay iglesias de sana doctrina en todas partes del mundo, Padre. Pero, Padre, reconocemos que necesitamos una reforma personal. Gracias porque somos hijos tuyos, pero reconocemos que muchas veces te estamos dejando afuera y no estamos teniendo la comunión que tenemos que tener contigo. Señor, perdónanos primero. Ayúdanos a mirar lo que vos ves, a entender como vos entendés y a vivir como vos vivirías en nuestra época, Dios. Y Señor, que cada cosa de nuestra vida sea para traer gloria y honra a tu nombre, Dios. Nos encomendamos en tus manos y gracias por cada una de tus bendiciones, Dios. En el nombre de Jesús, amén.